Hola, buenas tardes. Vamos a empezar el acto. Lo primero que toca, como es de buena costumbre y de buen hacer, es agradecer al Centro Cívico Sigia 28, a su presidente, a su colaborador que tiene, Aleix, y deciros también puesto a todos por haber asistido, estar aquí presente. Como veis, este acto está grabando y se podrá ver después tanto en el centro, en la web del canal de Sigia 28, como también la nuestra de la Asociación Héroes de Cavite. No voy a hablar de la Asociación Héroes de Cavite porque ya son varios actos que hemos hecho aquí y creo que los presentes ya conocen esta asociación hispanista que lucha por el tema de la divulgación en la historia partida, la historia española, hispana. Y bueno, yo quería hablar, antes de presentar a nuestro ponente, sobre el título de ella, sobre algo que evidentemente no voy a entrar en la ponencia, ¿no? Sobre el nacimiento de los derechos humanos de la América hispana. Y lo primero que tengo que decir, aunque sea repetitivo para muchos de vosotros, es que de la misma manera que Roma romanizó, la monarquía hispánica o la monarquía católica hispanizó. ¿Y qué cosa es hispanizar? Hispanizar no es colonizar. Hispanizar es llevar el legado que nos dejaron la romanización de la península ibérica, todos lo sabemos, la filosofía griega, el derecho romano, la lengua latina y la evangelización, la religión cristiana, la cosmovisión cristiana, yo diría mejor, pues de la misma manera se hizo en América y en otras partes del mundo cuando se hispanizó. Pero además, y esto es único en el mundo, en la historia del mundo, se hizo en base a un mestizaje biológico y cultural potenciado por la propia monarquía, y de eso se va a hablar. Y además se hizo con la evangelización católica, aquí sí tenemos que decir católica, utilizando, dando la cosmovisión católica, que es la que tenemos y la que hizo la hispanización. Repito, hispanizamos, no colonizamos. Y hablando sobre el tema específico de la ponencia, en leer, mucho antes que tuviésemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 o de la Declaración de Derechos del Hombre de 1789, España, la monarquía católica, ya ha reconocido en su legislación la existencia de derechos consustanciales e inalienables para todos los hombres. Fue precursora, y en esto hablando de Indias, o la ley de Burgos, fue precursora de los derechos humanos. Exactamente, son precursoras de lo que acabo de decir, de los derechos humanos, y una de los referentes que lo avalan es la Universidad de Oxford, que lo dijo en 1934. No me quiero alargar, simplemente decirles que las leyes de Indias, sin género de duda, constituye uno de los cuerpos jurídicos más importantes de la historia de la humanidad, porque en ella se contempla la protección integral del indio americano, su libertad, dignidad, justicia, sus tierras y la regulación de su trabajo remunerado. Bien, ahora quisiera decir algunas palabras de don Julio Enche. Y antes de leer su breve currículum, porque si no sería muy largo, deciros que para mí es un honor y es un referente para el tema de la hispanidad y haberlo conocido y ser amigo suyo y estar muy, muy orgulloso de que sea un ponente y directivo de la Asociación Héroes de Cavite. Don Julio Enche es abogado, tiene la licenciatura en Derecho por el ICADE, diplomado en Derecho a Empresas ICADE, abogado especializado en Derecho Empresarial y con despacho de abogados. Es autor de los siguientes libros: Las leyes de Indias, Ordenamiento de Protección
de la monarquía hispana a los pobladores nativos de América. Este libro es realmente el punto de partida de la ponencia, o sirve como referencia para la ponencia. Cartas hispanistas al rey de España, obra publicada con 16 autores hispanoamericanos. Asimismo, participa en los libros Los historiadores hablan, de la editorial Gadir, de 2024. Ha dado múltiples conferencias en distintos sitios, universidades, instituciones públicas como privadas, no lo voy a leer, ha tenido también distintas entrevistas en la televisión, en la radio y en los canales de las redes sociales. Y con ello voy a dar paso al ponente. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias Miguel Ernesto y muchas gracias a este centro cívico que tiene tanta personalidad y es tan bonito. Ya había venido como asistente y bueno, gracias también a la asociación por lo que se mueve, ¿no?, en estos temas. Bueno, voy a irme al tiempo todo lo posible, dejar un ratito para alguna pregunta o tertulia y los temas que puedan suscitarse. Voy a empezar pasando unas fotografías muy rápido, una introducción fotográfica, pues para poner en cuestión el tema, ¿no? Este señor seguramente no le van a conocer, se llama James Brown Scott, hablaremos de él, o él hablará del tema que estamos hablando. Esta fotografía, que supongo que identifican a las personalidades que hay ahí, ya veremos qué tienen que ver. Esta otra, no sé si conocerán alguno, quizás sí, por lo menos a Rubén Darío, que está ahí, y voy al grano. Todo esto lo vamos a ver. Bueno, miren, estamos hablando de leyes de Indias, un término genérico. Estamos hablando de un ordenamiento jurídico que empieza la recopilación de las leyes de Indias el 23 de mayo de 1493, es decir, cuando Colón llega de América, primer viaje, lo reciben los reyes católicos en Barcelona, hasta 1805, que son las puertas de las independencias. Se hace la novísima recopilación, una especie de actualización. Y ese ordenamiento jurídico de 320 años, para que veamos la importancia que tiene, no solamente reguló 3 siglos una gran parte de un continente y Filipinas, sino que luego los padres de las nuevas naciones lo utilizaron como derecho subsidiario, o sea, se lo quedaron, era derecho supletorio, tan mal no debía ser. Y vamos a ver, hoy voy a hablar de derechos humanos, pero fíjense lo que regula esto, ¿no?, lo que es un ordenamiento jurídico. Los cabildos, es decir, los ayuntamientos, los matrimonios, las herencias, los viajes, la navegación oceánica. América no tenía esta legislación. Las minas, las universidades, los estudios de lenguas nativas, las causas de guerra, la inmunidad de las iglesias, los extranjeros, los caminos públicos, las posadas, el comercio de las ciudades, las prisiones y las visitas, los médicos, protomédicos y cirujanos, la moneda, los seguros, los puertos, montes y aguas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, quiero con esta foto que ustedes vean de lo que estamos hablando. Nuestro derecho actual, nuestra ley más antigua, el Código Civil, con muchas actualizaciones de 1880, 140 años. Eso estamos hablando de más del doble. La legislación que hizo España en América. Y además toca todo esto, ¿no? Es motivo para estudiar en una universidad, serían muchas charlas, ¿no? Ojalá se abran las puertas a esto. Bueno, vamos a empezar por donde hay que empezar. Isabel la Católica. Miren, Isabel la Católica siempre hay que citarla, yo empiezo, porque es que si no, no se entiende nada de lo que fue y de lo que es la legislación. Este personaje es un gigante de la historia. No solo cambió la historia de España, porque bueno, se unificó con la expulsión del reino nazarí, se unificó la península no solo España, Portugal, de reinos cristianos, cambió la historia de Occidente, la historia de los reinos cristianos. Recuerden que los musulmanes están avanzando por Europa, ha caído Constantinopla, lo que es Turquía hoy, y están entrando en Europa, y en la península se echan a los musulmanes. Y no solo cambió esta historia, sino que cambió la historia de la humanidad, porque el planeta Tierra, nadie sabía que allí en medio había un continente. Se le ofreció al rey de Francia, al rey de Portugal, a duques venecianos, pero la que decidió esto fue Isabel, la Católica. La historia de la moneda, guste o no guste, eso es la historia. ¿Y cómo enfoca el tema de las nuevas tierras? Pues miren, la primera
cédula real de las leyes de Indias, 6.500 disposiciones. La primera, creo que lo dice claro. Lo leo por si ustedes no lo leen. Procure y haga el dicho almirante que todos los que adelante traten muy bien y amorosamente a los dichos indios, sin que se haga enojo alguno y procurando que tengan los unos con los otros mucha conversación y familiaridad, haciendo las obras que se pueda, que se honre a los indios mucho, y si acaso fuere que algunas personas trataren mal a los dichos indios, en cualquier manera que sea, que el dicho almirante como visorrey y gobernador, esto tiene tela, porque visorrey y gobernador era autoridad política y militar. Esto trajo muchos problemas a la corona. Lo castigue mucho por virtud de los poderes de sus altezas que para ello lleva. Esa fue la primera decisión de la reina. Pero cuando se está muriendo, en el umbral de la muerte, el codicilo que era, aquí ya perdió el conocimiento, el codicilo fue como un anexo, unas cosas que quedaron pendientes del testamento, y 3 días después murió. Y da otra instrucción, que se siga a rajatabla, porque los testamentos de los reyes no eran ninguna tontería. Nos fueron concebidas por la Santa Sede Apostólica las islas y tierra firme del mar Océano, descubiertas y por descubrir, y dice que vayan personas doctas y temerosas de Dios para instruir a los vecinos y moradores de ellas en la fe católica y les enseña a adoctrinar buenas costumbres. Por ende, suplico al Rey mi Señor, a Fernando, el católico, que sea su principal fin y que en ello pongan mucha diligencia. O sea, dice, perdón, suplico al Rey, nuestro Señor, muy afectuosamente encargo y mando a la dicha princesa, mi hija Juana, y al dicho príncipe, su marido, que así lo hagan y cumplan, y que este sea su principal fin, y que pongan mucha diligencia. Y no consientan ni den lugar que los indios, vecinos y moradores de las dichas Indias y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas y bienes, mas mando que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien. Bueno, muy rápidamente, vamos a ver, principio y final de Isabel la Católica en esta materia. No solo lo dijo, lo practicó, que es lo importante. Lo practicó cuando Colón le habían dado toda la autoridad, porque no pensaban encontrarse tierras ni un continente. Era un señor que iba a abrir nuevas rutas comerciales, no sabían que se iban a encontrar lo que se encontraron, y Colón pues había hecho un señor de lo que apareció allí. Inicialmente no sabían ni que era un continente. Y bueno, pues a Colón lo trae encadenado la reina Isabel. Colón había traído por su cuenta y riesgo 300 nativos indios como esclavos y los vende en Andalucía. Pero la esclavitud, que para Colón era absolutamente normal, porque la esclavitud era absolutamente normal. Hasta aquí. Aquí es cuando empiezan a cambiar las cosas. Los cristianos fuimos esclavos. O sea, no saben que cuando se expulsa el reino nazarí de Granada, allí hay 5.000 esclavos en mazmorras particulares. En la iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo hay unas cadenas colgando que son puestas ahí por orden de Isabel la Católica. Esclavos y esclavas. Por ejemplo, Isabel de Solís, si conocen un poco nuestra historia, esta fue una niña de 14 años, raptada, para ser con un harén del sultán Mulay Hacén, que era el padre de Boabdil, 30 años. Y esto creó una discordia en la propia familia entre la mujer de Mulay Hacén, Boabdil, con su padre, y fue la causa que debilitó y puso en guerra civil interna el reino nazarí. Isabel de Solís, llamada Zoraida, para las fuentes musulmanas o con nombre musulmán, era una práctica, el capturar mujeres para como bienes de los captores, y esto siguió cuando se fueron de España. La captura de mujeres para llevarlas a harenes, muy valoradas, por cierto, las de estos reinos. Después de la expulsión nazarí, ustedes si van por el Levante verán cantidad de torres, en Baleares, torres de vigilancia, porque no solo cazaban mujeres, cazaban gente con económico para pedir rescates. Entre ellos, por ejemplo, Miguel Cervantes se pidió un rescate y se trató con un rescate. Quiero con eso que ustedes vean que la esclavitud era que los propios cristianos hicieron esclavos a presos nazaríes en la comunidad de Málaga. Y la riqueza de los reinos se medía por el número de esclavos. La esclavitud no era más que un régimen de propiedad
de una persona sobre un ser humano, un hombre o una mujer, igual que tenía un caballo, tenía una casa. Era un régimen de propiedad. Y eso era absolutamente normal. Aquí empieza a cambiar, o mejor dicho, empezó a cambiar con las Islas Canarias. Y en este caso, en América se practicó la misma política. ¿Por qué cambia con las Islas Canarias? Porque el confesor de la reina, Diego Deza, le dice que las personas que van a ser evangelizadas no pueden ser esclavos, que eso es una contradicción. Y la reina Isabel tiene esa mentalidad. De forma que cuando Colón trae 300 esclavos a Castilla, le dice a Colón unas frases que refleja su cronista Hernán Pulgar, le dice a Colón que quién es Colón para hacer esclavos a sus vasallos, porque los considera igual de vasallos que los del Reino de León, los reinos de Castilla, los de Granada o los de Guadalajara. Que han ido a América a salvar almas para el cielo y no esclavos para la tierra. Esto es el cambio de mentalidad. Bueno, iremos un poquito más despacio. En fin, esta es la filosofía que comienza con las leyes de Indias y vamos a ver más. ¿Qué había en América antes de llegar esas expediciones de españoles peninsulares? No solo iban españoles, por cierto, iban en griegos, italianos, portugueses. Al fin y al cabo, gente acogida a la monarquía católica. Lo ha dicho Miguel Ernesto bien y me interesa decir que la monarquía católica, católico quiere decir universal, y que esta era la idea. O sea, aquí lo que identificaba a todos era un rey y una fe. Y por eso ahí cabían todos los que estaban bajo ese rey. Bueno, ¿qué había antes? Aquí tengo, esto que les voy a pasar enseguida, rápido, son citas exactas de cronistas o de las propias leyes. Advirtiendo una cosa, que no cometamos error como se comete en el Atlántico con aquí, ¿no? Con nosotros. Todos iguales, todos un saco y todo eran el demonio o ángeles. No. En América, que es un continente, tengan en cuenta que son 40 veces España. España son 500.000 kilómetros cuadrados. El continente americano son 40 veces España, 22 millones de kilómetros cuadrados. Y las Filipinas, sin contar las Filipinas. Había multitud de poblaciones indígenas muy diferentes entre sí y que no tienen nada que ver. Los huancas con los mexicas, los araucanos con los pastusos, los chapoyas con los zapotecas o los chacaltecas o los totonacas. Sepamos, y esto es importante porque cosas que aquí se reflejan se centran en ciertos colectivos nativos, ¿no? Había de todo. Dice Bernal Díaz del Castillo, ¿qué había antes? Bernal Díaz del Castillo es un señor que va con Hernán Cortés en la conquista de lo que llamaron Nueva España. Y va con la crónica que cuenta Hernán Cortés, que se habla de él y nadie ha leído esto, o no lea Hernán Cortés. Lo explica absolutamente todo, lo bueno como lo malo. Van que hay una gran ciudad que es Clan, van corriendo con tribus, unas le reciben gustosamente, como son los totonacas, gustosamente, ven un aliado para luchar contra los mexicas, otras hostilmente y otras con recelo. Pero aquí cuenta Bernal Díaz del Castillo. En el pueblo del cacique indio Olintecle había rimeros con calaveras de 100.000 y otras 100.000 más sin poder contabilizar, otros de zancarrones y huesos que no se podían contar. Eso que dice él están en esas fotos. En México, cuando hacen excavaciones para el metro, aparecen unos muros rellenos de calaveras, a modo de ladrillos, y ahí están las fotos. O sea, no decía mentira. Lo que sí mentían todos es en las cifras. Las cifras no tienen ningún interés o intención de ser exactas, tienen intención de impresionar. Y son, en todo, cifras a ojo de buen cubero o a lo grande, como hace Bartolomé de las Casas. Pero bueno, luego a lo mejor le dedicamos un poco. ¿Qué más había o qué más se encuentran? Carlos I, emperador, ley 26 de junio del 1523. Ordenamos y mandamos a nuestras audiencias gobernadores que prohíban expresamente con graves penas a los indios idolatrar y comer carne humana, aunque sea de los prisioneros y guerra, y otras abominaciones contra nuestra santa fe católica. Carlos I, otra ley, esta es en Toledo, 6 de noviembre de 1538, luego 1541, prohibimos y no defendemos a los caciques y principales tener, trocar por esclavos indios que les estuvieran sujetos, y asimismo a los españoles podérselos comprar. Vamos a ver,
Esto lo que quiero decir, los indios tienen esclavos indios. O sea, que la esclavitud la tenía todo el mundo. Y los indios tuvieron esclavos españoles, entre ellos y Gonzalo Guerrero. Jerónimo Aguilar fue intérprete de Hernán Cortés, que le llamaban. Y es más, Jerónimo Aguilar y Gonzalo Guerrero, en una expedición que hubo en la península del Yucatán, naufragaron, cuentan que de los 20 que fueron, se comieron 5 y dejaron 15 para engordar. Tuvo la suerte Jerónimo Aguilar y Gonzalo Guerrero de escapar y caer en un cacique que solo les sometió a esclavos. En fin, todo esto explica cosas que vamos a ver después. Otra ley, Felipe IV, 29 de septiembre de 1628. Aquí hay varias cosas que subrayo. Usaban los indios al tiempo de la gentilidad vender a sus hijas a quien más les diese, para casarse con ellas. Y porque no es justo permitir una cristiandad tan abuso contra el servicio de Dios, por no se contra los matrimonios con libertad, por hacer las indias la voluntad de sus padres, y los maridos las tratan como esclavas, faltando al amor y lealtad al matrimonio, y viviendo en perpetuo aborrecimiento. Y en azul, lo pongo ahí, no sé si lo pueden leer. Y deben quedar inhábil de tener oficio de repúblicas. Es decir, está diciendo, esto es importante, que los indios que hagan esto quedan inhábiles de tener oficio de repúblicas. Paréntesis, los indios sirvieron y eran auxiliares del rey y lucharon por el rey y te lo está diciendo la ley. En mi mesa, el presidencia Pelay del Berrio, primero era un cafre, un impresentable. La emperatriz, la mujer de Carlos V, detener a Pelay del Berrio por los abusos contra españoles y contra indios, y a Pelay del Berrio lo detiene el rey y le custodia a ellos. Concretamente un indio Zapata. Y el Pelay del Berrio dice en su recurso que él está custodiado por 200 indios que no dejan ver ni a su familia. En fin, veamos un poco todo, el contexto. Y luego sigue diciendo la ley, lo que he dicho, los indios que fueran justicia de este rey lo ejecuten. Y el gobernador y justicia mayor de la provincia lo haga ejecutar en las negligencias o se haga cargo en residencia. Estoy hablando de una práctica totalmente inhumana, que es la venta de hijas y mujeres, pero aquí está diciendo también que los indios justicia suyos que actúen. Otra crónica, Bernal del Castillo. Bernal del Castillo, los que llevamos 39 años en juzgados, no lo vimos un testigo que, no, me parece, vio el coche, pasó, que uno que diga, no, el coche era rojo, pisó el freno en el semáforo, volvió a arrancar, había 2 chicos, se bajaron del coche, en fin. Y este es Bernal del Castillo. Bernal del Castillo cuenta con pelos y señales todo. Y además con los parámetros morales de entonces. O sea, se cuenta todo, lo bueno y lo malo. Y una parte importante que es cómo con Xicoteca, cómo pactaron alianza los chacaltecas, aliados fundamentales para derrotar a los mexicas, con Hernán Cortés. Y lo cuenta. Yo lo cito ahí y es el capítulo 70. Dice, Xicotenga le dijo que les dan 4 mujeres para que las sacrifiquéis y podéis comer de sus carnes y corazones porque no sabemos de qué manera hacéis los sacrificios. Y por eso no las hemos sacrificado aquí delante de vosotros. Y Cortés respondió con nuestras lenguas, traductores, que ya les había enviado a decir que quiere paz y que no venía a dar guerra. Y les venían a rogar y manifestar de parte de nuestro Señor Jesucristo, que es en quien creemos y adoramos, y el emperador Carlos, cuyos vasallos somos, que no magnifiquen a ninguna persona como lo suelen hacer, y que todos nosotros somos hombres de carne y hueso como ellos, y no teules es semidioses, sino cristianos, y que no tenemos por costumbre de matar a ningunos, y si matar quisiéramos, que todas las veces me dieran guerra de día y de noche, había en ellos hartos en que pudiéramos hacer crueldades. En fin, quiero que veamos el panorama. En este contexto hay un hecho histórico crucial que cambia las cosas. Como he dicho, Colón tiene toda la autoridad porque salieron los reyes en las islas del Caribe. Y aquí aparecen un padre que es el que mejor habla de todos ellos, que en la misa de Adviento pone a parir a los españoles, a algunos españoles que estaban allí, haciendo excesos. Y estos se protestan a los dominicos,
que la Iglesia era un poder importante y lejos de, para decir que sí, porque además les acusó de ir al infierno, cosa que no era broma entonces, ¿no? Y bueno, pues lejos de arredrarse, la siguiente misa del domingo siguiente volvió a la carga, se creó una situación polémica, los dominicos y los españoles pagaron el viaje de Fray Antón de Montesinos para reunirse con Fernando el Católico y otros mandaron otros emisarios a Fernando el Católico diciendo que esto era exagerado, abusos y tal. Además, lo que contaban y lo que vivían, ya hemos visto precedentes, es que la gran polémica se produce porque algunos pobladores decían que había nativos que eran animales que no eran seres humanos. Esta era la polémica. Y en concreto, en el Caribe, había dos poblaciones importantes, los taínos, que recibieron amablemente a los españoles. Colón tuvo toda la vida un cacique taíno íntimo amigo, por cierto, como Juan Ponce de León, que se llegó a emparentar con los taínos. Y habían los caribes, que le llamaban los comehombres. Juan Ponce de León salía con los taínos para combatir a los caribes, que le llamaban los hombres, los propios taínos. Entonces, en esta de si son hombres o no son hombres, que son más favorables a una situación intermedia, dicen que son como menores o personas enajenadas, personas, el derecho romano, imbéciles, con perdón, ese es el significado que tiene hoy el ser imbécil, personas que no tienen desarrollado el intelecto y que tienen que ser tutelados. Esta era la polémica. Y en esto nacen las leyes de Burgos. Y aquí hay un pensador, teólogo, Francisco Vitoria, que se hace este año, creo que es este año el que viene, aniversario de su nacimiento, un pensador influyente donde los hayan, en el pensamiento europeo, que dice esto. Dice, vamos a ver, primero, ¿por qué estamos nosotros allí? ¿En base a qué derecho o qué título jurídico? Sí, el Papa nos ha dicho que es el que nos ha dado el título para hacer la expedición, pero es para evangelizar, es porque el emperador va a ser rey de todos los cristianos, es por el Papa que delega al emperador, dice nada de eso. Aquí la causa por la que estamos allí es porque todos los hombres al nacer tienen derechos naturales. Todos los hombres al nacer son inteligentes, incluso estamos hablando de los que estamos hablando, son sociales, tienen vocación de relacionarse. Y como todos los hombres tienen vocación de relacionarse, esto permite la relación, el intercambio, la libertad de tránsito, de comercio, de navegación. Y el rey se ha encontrado con eso y el rey tiene la obligación de actuar o intervenir ahí, ¿no? Y estos son los principios que se plasman, bueno, aquí pongo Francisco Vitoria en referencia, pero los principios que se plasman de Burgos en principios generales de derecho y 35 ordenanzas. Los principios generales de derecho para nosotros, o para lo que es un funcionamiento jurídico, son ideas que empapan todo el ordenamiento jurídico y que en caso de duda uno tiene que recurrir a esos principios. Los indios son libres y tratados como tales según ordenan los reyes. Los indios han de ser instruidos en la fe. Los indios tienen obligación de trabajar sin que ello estorbe a su educación en la fe, de modo que sea de provecho para ellos y para la República. El trabajo que deben realizar los indios debe ser conforme a su constitución, de modo que les puedan soportar acompañado de distracción y descanso. Los indios han de tener casas y haciendas propias, los indios han de tener contacto y comunicación con los cristianos, los indios han de recibir un salario justo. Vamos a ver, las ordenanzas luego entran en más detalle. Las mujeres embarazadas no pueden trabajar, los menores de 14 años no pueden trabajar, los indios tienen derecho a 5 semanas de vacaciones por cada 4 meses de trabajo. Vayan ustedes al Estatuto de los Trabajadores de hoy en día a pedir meses de vacaciones, ¿no? En fin, procuran, y aquí nacen unas leyes totalmente nuevas, nacen derechos laborales. Aquí en el trabajo de menores que ustedes ven ahí, de Burgos de 1512 prohibieron a los menores de 14 años trabajar, pero es que en Inglaterra hasta 1805 no se prohíbe trabajar a menores de 9 años en lugares no ventilados, la abril inglesa, que fue la ley Guizot de Francia de 1841, a menores de 8 años. Por supuesto, si eran lugares ventilados, podía trabajar uno de 6 años, por supuesto. En las minas no. Y esta ley en Estados Unidos se limita a que los 3 meses de educación obligatoria no trabajen, pero durante 9 meses cualquier niño podía trabajar. Y
Y las leyes de Indias son principio de 1512, siglo XVI. Y aquí llegamos a los derechos humanos. Todo esto que he contado, a grosso modo, esto es un antes y un después. Es decir, la esclavitud, la pertenencia de un ser a otro, eso era absolutamente normal, y que aquí se planteen esto y que se lo plantee España. Se lo plantea España, ojo, no porque seamos más inteligentes, ni nos dé más el sol, ni destaquemos a los demás. Nos lo planteamos porque nos encontramos con esa realidad, que no se encontraron ni ingleses, ni franceses, ni venecianos, ni otomanos. O sea, un continente, una realidad totalmente... No se la encontró nadie. Y se plantean cuestiones que de orden filosófico, teológico y jurídico, que lleva a decir, oiga usted, estos son seres humanos, eso es lo primero. Y a partir de ahí hay una serie de derechos innatos. Y aquí lleva este señor, que dice, que es James Brown Scott. Este señor, algo de esto, porque este señor luchó contra España en la guerra de Cuba. Este señor fue profesor de Oxford, norteamericano, y este señor, entre otros, creó la Sociedad de Naciones, que era el antecedente de la ONU, y participó en la creación de la ONU en nombre de Estados Unidos, que se llama James Brown Scott. Y este señor dijo que los derechos humanos habían nacido aquí, en las leyes de Burgos. Que el origen de los derechos humanos estaban aquí. Ni la Revolución Francesa, ni la Constitución norteamericana. Este señor además reivindica a Francisco Vitoria y dice que el derecho internacional tiene su origen moderno, tiene su origen en las leyes de Burgos, en las leyes de Indias. Las leyes de Burgos, una parte de las leyes de Indias. Cambios en la mujer indígena. Grabando. Vivimos, a Dios gracias, en tiempos que defendemos y reivindicamos los derechos de las mujeres. No se pueden ustedes imaginar cómo le cambió la vida a las mujeres en América. Le cambió totalmente. Las mujeres... muy generalizadamente, podemos decir alguna excepción, en los zapotecas tenía una cacique mujer, pero las mujeres, como hemos visto antes, eran objetos, no eran sujetos de derecho. Con las leyes de Indias son sujetos de derecho, como cualquier que algunos derechos en las mujeres casadas estaban tuteladas por los maridos en el siglo XX, pero las mujeres viudas, solteras, tenían derechos, por supuesto, a casarse libremente, tenían derechos naturales, que las mujeres indígenas, como hemos visto, podían ser vendidas o pagar tributos con las mujeres. Y no solo esto, me interesa también la poligamia. La poligamia es muy generalizada. No sé si se dan cuenta lo que es la poligamia para las mujeres y los hombres. Fray Toribio Belamente, que se llamaba, los indios le llamaban motolinía, que es pobreza, le llamaban pobreza. Era un franciscano con voto de pobreza y los indios le llamaban pobreza. Que allí tenían dificultades los varones en encontrar mujer porque casi todas las mujeres fértiles estaban en poder de un cacique. Y Antonio Vázquez de Espinosa, que es un religioso, teólogo que durante 14 años recorrió el continente, escribió Crónicas Indias Occidentales, decía que había caciques indios que llegaban a tener hasta 100 mujeres, que creaba graves problemas a los hombres que quedaban sin mujer. No sé si se dan cuenta lo que es la poligamia. Esto, lo que lleva la ley y lo que lleva el credo cristiano es la monogamia, cosa que abrazaron la mayoría con aplausos, porque la poligamia le conviene al que es polígamo, pero a los demás no les conviene. Bueno, matrimonios y mestizaje. He hablado de la cuestión de leyes menores, a grosso modo, de las leyes de Burgos, leyes de Indias. Necesitaríamos un curso académico para entrar en esta cosa. Matrimonio y mestizaje. Vamos a ver qué dice desde el primer momento la católica. Aquí lo leen: procuren que los dichos indios se casen con sus mujeres en paz de la Santa Madre Iglesia. Asimismo, procuren que algunos cristianos se casen con algunas mujeres indias y las mujeres cristianas con algunos indios. Y Fernando Católico, otra vez, era: mandamos que ninguna orden nuestra que se les hubiera dado o por nos fuera dada puede impedir ni impida entre los indios e indias con españoles o españolas entera libertad de casarse con quien quisiere. Nuestras audiencias procuren que así se guarde y cumpla. Vamos a ver. El mestizaje. Lo vamos a ver ahora en otros países. El mestizaje
España no lo prohibió, lo fomentó por ley. Es una cosa importante. Y además digan, no, es que qué bueno somos españoles. Bueno, había un credo detrás, el matrimonio y los hijos extramatrimoniales. Para Isabel la Católica era inconcebible que nacieran hijos del matrimonio sin bautizar. Como sabían algo de la época y se podía juntar un indio con una cristiana, un cristiano con una india, además figúrense que no hace distinción entre hombres y mujeres. Para la Isabel la Católica, un matrimonio, relación, una manzana, no, y tenían que casarse. Y aquí nace el mestizaje. Pueden preguntarse ustedes, vamos a la siguiente, los matrimonios. ¿Por qué no hay el mestizaje? Es un fenómeno del siglo XX, a mitad del siglo XX en nuestros países, porque el mestizaje estaba prohibido en otros países. Aquí tienen ustedes el cuadro, luego vamos a entrar en textos interesantes. Por ejemplo, el Código de Negros francés prohibía casarse a blancos con negros, por supuesto, y a los negros entre sí, salvo que tuviesen permiso del propietario, del dueño. En las leyes de Nuremberg, de Alemania, prohibían los matrimonios interraciales. En Inglaterra prohibían los matrimonios de los funcionarios ingleses con la población nativa. Y Estados Unidos lo vamos a ver ahora. Vamos a ver, Argelia o las colonias francesas no hay mestizaje. En Indonesia, que fue una colonia holandesa, no hay mestizaje. En la India o Pakistán, que fueron colonias inglesas, no hay mestizaje. En la Hispanoamérica es el mestizaje. Luego veremos un personaje. Ahora, en la concepción, esto es un texto literal de una sentencia del Estado de Virginia. Hasta el 12 de junio de 1967, en Estados Unidos, yo nací, ya había nacido, estaban prohibidos en 16 estados los matrimonios interraciales. Y aquí esta sentencia de la Corte Suprema, en el caso Loving contra el Estado de Virginia, ahí tienen los datos, dice, a grosso modo en inglés, ustedes lo leen, si no, a grosso modo lo traduzco. Dios nuestro Señor, el Creador, creó las razas blanca, negra, amarilla, malaya y roja, y las colocó a ellas en continentes separados. Y como la interferencia de este plan de Dios podría causar que se produjeran matrimonios no deseados, y este es el hecho que haya puesto Dios en diferentes continentes a razas separadas, que demuestra que él no tuvo intención de mezclar las razas. Esto lo dice en el año 67 el Estado de Virginia. Los Reyes Católicos decían lo contrario. O sea, los Reyes Católicos decían esto. En Estados Unidos vienen unos señores que luego veremos cambian esto, ¿no? Les voy a leer un diputado en el Congreso de Estados Unidos, primera sesión de diciembre de 1846. Lo encuentra en un libro fabuloso de Carrie Gibson, una escritora norteamericana que ha estudiado, se llama El Norte, los estados que llamaron Estados Unidos, los estados hispanos. Y lo dice el congresista en el año 1846, comparen con lo dicho por los Reyes Católicos. Esto lo dicen porque en Texas hay una mezcla de población mexicana con población anglosajona. Esto está en un acta del Congreso de Estados Unidos. Más de la mitad de la población de México son indios puros. La mayor parte del remanente es con mucho de sangre mixta. Protesta contra la incorporación de tales gentes. El nuestro es un gobierno del hombre blanco. La gran desventura de lo que antiguamente fue la América española procede del error fatal de situar a la raza de color en igualdad con la raza blanca. Senador John Calhoun, 1846. El presidente de Argentina, Sarmiento, uno de los primeros presidentes, dijo que el problema de España, de su desarrollo en América, es que España había dejado muchos indios. Eso dice un presidente argentino en el siglo XIX. O sea, en el siglo XIX se nos acusaba del mestizaje. Ahora se nos acusa, perdón, a mí no, porque yo no estaba allí, se acusa a España de haber liquidado indios. Se nos ha acusado de las dos, o una o la otra. En fin. Y ahora les voy a citar a este señor, comparen a Francisco Vitoria con este señor, que es John Locke, que es un filósofo inglés veneradísimo. Mis hijas estudiaron en colegios ingleses y esto lo estudian como el padre de la democracia para los blancos. La mayor parte de la humanidad no es propiamente capaz de vida intelectual y moral. El amo puede ejercer un dominio absoluto y un poder legislativo de vida y muerte sobre el esclavo. Esto es lo contrario de lo que decían nuestras leyes.
Bueno, ya han visto ustedes el ordenamiento jurídico rápidamente y ese ordenamiento jurídico, ¿cómo se apoyaba? ¿Cómo se construía? Pues se construyó con unas estructuras y unas instituciones muy potentes, duraderas, con unos sistemas de control, y aquí tienen lo que se creó en América, pues desde un órgano central, Consejo de Indias, que por cierto participaron algunos llamados novohispanos, como Juan Ruiz de Alarcón o Diego Saavedra, de América, virreyes, gobernadores indígenas, las leyes de los gobernadores indígenas, con igualdad de trato con los gobernadores españoles. Visitadores de indios, cabildos, cacicazgos, alcaldes, audiencias reales, fiscales, en fin, oidores eran jueces. Esto es una estructura que duró 3 siglos. Pero ¿cómo se controló esto? Y aquí voy un poquito más a ver cómo respondían los servidores del rey en el cumplimiento de las leyes. Yo siempre digo, cuanto más leo, más admiro el pasado, porque podían ser antiguos, pero tontos no eran. Y conocían perfectamente sus reinos, sus vasallos. Conocían además el género humano, a lo mejor tanto o más que nosotros. Y aquí establecen un sistema de control que ya venía de antes del descubrimiento de América. Un sistema de control que era... Claro, no había teléfono, no había fax, no había, bueno, el fax ya se ha quedado anticuado, el correo electrónico, y aquí establecieron un sistema que los servidores del rey, al finalizar su servicio, se tenían que someter a fijar su residencia allí donde se les denunciaban testimonios directos o indirectos, con limitación de movimientos, y tenían que someterse a eso. Hernán Cortés estuvo 20 años de juicios de residencia. Y imagínense lo que es eso. Las consecuencias para el que había incumplido las leyes, que eran 2 hechos principales: la liquidación del quinto real, es decir, los impuestos, y el trato a los indios. Quienes eran condenados, la condena era ser deservido el rey, las consecuencias generalmente era embargo de bienes o multas, y se te había acabado la carrera de servicio al rey, que era acabado el chollo. Ejecuciones o muertes, como el regidor de Osaka, Pérez del Barrio, que he citado antes. Imagínense hoy que nosotros en nuestros sistemas políticos tuviésemos juicios de residencia. Aquí no habría quien parase, que viniese un tío de Granada y dijese, no, es que el alcalde de Madrid, este coche, y el alcalde de Madrid ahí, o el presidente de la Comunidad de Murcia, el que quieran ustedes. Juicios de residencia, bueno, sistemas de control que no me voy a alargar mucho. Quiero que sepan también que se creó una figura que no existía en un reino o imperio, que es el protector de indios, el visitador de indios. Una figura específica que tenía que ir a dar cuenta del estado de los indios, hacer libros de visitas de indios, mandarlos al Consejo de Indias y someterse a juicio de residencia cada 2 años. Y como la católica, temeroso de Dios y de honorabilidad. En fin, una figura que no me puedo extender. ¿Todo público? No. ¿Más? Sí. ¿Dónde? Principalmente aquí, las encomiendas. Las encomiendas eran un sistema de concesión, como hoy puede ser el aeropuerto Barajas, AENA. A ustedes le dan una concesión para que explote una pesquería, una mina o una granja, y usted, con unas obligaciones de cuidado de los indios, de salario, de descanso, etcétera, etcétera, ustedes tienen esa concesión y el rey le manda el quinto real, que es el 20%. Nuestro IVA ya es el 1%, por cierto, el 20%, y ya está. Eso es lo que iba a la corona. Y aquí en las encomiendas se produjeron situaciones abusivas. Bueno, hasta el punto que el rey Carlos V las extinguió. En contra de sus intereses, ordenó la extinción por transmisión hereditaria, que cuando falleciera el encomendero, debido a las 1000 quejas que le llegaban, Bartolomé de las Casas entre ellos, ordenó la extinción de las encomiendas. Y esto puso en pie de guerra a los españoles contra el rey. Españoles, Gonzalo Pizarro, Francisco Girón y Francisco Sánchez, unos nobles muy reputados y muy considerados. Porque claro, es como si me dicen, oiga, yo tengo un despacho de abogados y ahora que llevo 39 años trabajando en mi despacho, ahora que mi hija es abogado, yo no se lo dejo. Ahora que se va la vida y el despacho mío se lo queda, el rey lo disuelve. Pues se pusieron en pie de guerra estos señores. Y con el resultado de que después de bastantes batallas y gracias a la colaboración de los indígenas, que ahora se lo enseñaré, fueron ejecutados a garrote vil. Gonzalo Pizarro,
Francisco Gerón y Francisco Sánchez. Imagínense cómo se aplicaban las leyes y cómo era intentar desobedecer al rey. Este señor Tito Cuza Yupanqui fue el artífice de la derrota de los españoles al servicio del rey y por el Tratado de Acobamba se le permitió tener ejército propio. Este señor sirvió al rey para derrotar a los españoles. Tito Cuza, estamos hablando de Perú. Encomiendas. Vamos a ubicar lo que era la encomienda. Mire, en Lima, en el año 1570, hubo 1.000 españoles censados y había 20 familias de encomenderos, 20. Esos son 150 personas, más o menos. Había 4.800 españoles que no tienen encomiendas, que eran criadores de caballos, eran ganaderos, eran carpinteros, eran maestros de obra, eran capataces, eran músicos, eran religiosos, eran escribanos. No todo el mundo tiene encomienda, pero es que el encomendero principal de Lima se llamaba Carlos Melchor Inca, que es este señor que está ahí, nieto descendiente de Huayna Cápac, que fue un emperador inca. Y este señor que ven ahí fue gobernador y fue el jefe de la Guardia Real de la emperatriz. O sea, en fin, entraron en el sistema. Y la persona que está al otro lado se llama Isabel de Montezuma, que fue la principal encomendera de Nueva España. Carlos Melchor Inca fue el principal encomendero de Lima y la de Nueva España, esta señora. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a los dirigentes caciques, ¿qué pasó? Se les integró en el sistema, pura y llanamente. Se les integró porque, en fin, a mí también me han integrado en la cultura norteamericana y me gusta Elvis Presley y me gusta la Coca-Cola y me compro los pantalones vaqueros norteamericanos. Me gustan y me lo puse. O Hollywood, me gustan las películas de Hollywood. Y quiero decir que, para que vean cómo participa en el sistema, es un cuadro en donde este señor que contaba antes, Antonio Vázquez Espinosa, visitando ciudades, pone los salarios que tenían cada uno. Y uno de los salarios, no sé si bueno, aquí lo que ponen es lo que cobraban los caciques por reclutar indios para las. Y aquí ponen los precios, pues bueno, los sacerdotes cobraron 800 pesos, los veedores 800, el 800, el veedor, el hospital 800, el médico y el curaca de indios 1.000 pesos. Y al lado pone lo que pagan por el repartimiento de indios a las minas, que hacían los caciques. Y los aymaras fueron 456 aymaras, Arcas Soras 147, Parina Cocha 254, Pomatambos. Bueno, aquí pone una serie de personas. Lo que quiero que vean es que el sistema no era blanco o negro, que todo esto se fue y se fue mezclando. Y esto está constatado. Bueno, esa foto que les puse al principio, vamos a ver, a mí cuando derriban la estatua de Isabel la Católica, por maltratar a los indios, es como si los afroamericanos tirasen la estatua de Martin Luther King o John Fitzgerald Kennedy. O sea, que hoy los negros tengan, afroamericanos, gracias, reconocimientos, es gracias a estos señores que hay ahí. Esto es lo que hizo Isabel la Católica con los indios. Y entonces cuando derriban la estatua de Isabel la Católica, de Colón, tal, de Cervantes también, que no sé qué esto, pues esto es un señuelo para distraer la atención de internos que hay en Estados Unidos, pero es lo mismo que si tirasen la estatua de Martin Luther King o Kennedy los afroamericanos. Valoraciones extranjeras. Recta final. El Estado moderno respetuoso de la libertad no nace en la Europa centro-septentrional, donde, al contrario que en España, se la modernidad fundada sobre el instinto de dominar. El Estado moderno respetuoso de la libertad de la persona nace en España. Angela Pellicciari, historiador italiano. Augusto Romero Zamora, diplomático, fue profesor de la Universidad Autónoma, nicaragüense, que además se pronunció en su día a favor de Chávez. Las leyes de Indias desarrollaron un primer sistema de derechos humanos, que a estos pueblos se les reconocieron territorios, idiomas, derechos a vivir bajo sus culturas, y hasta los evangelizadores tenían que aprender las lenguas de estos pueblos. Todo eso fue desbaratado por las oligarquías que tomaron el poder con las independencias. Ahora los pueblos indígenas andan buscando las cédulas reales que les reconocían sus territorios. Esta es la demostración palpable de que las leyes de Indias fueron un sistema mejor para los indígenas que lo que vino después con la independencia. Charles Loomis, este es norteamericano, siglo XIX.
Este señor le dio un ictus, era de la costa este, y le aconsejan que vaya a la costa oeste a unas misiones, unos sitios donde puede descansar. Y según va haciendo recorrido donde no había un solo indio, llega al otro lado de la costa de Estados Unidos y dice, pero si aquí hay indios. Se llaman Jerónimo y se llaman Lucas, y hombres españoles. Entonces investigó y dice esto. Este es el libro del siglo XIX. Una de las cosas más asombrosas de los españoles, tan notable como la propia exploración, es el espíritu humanitario que desde el principio hasta el fin caracterizó a sus instituciones. Algunas historias que han perdurado pintan a esa heroica nación como cruel para los indios, pero la verdad es que la conducta de España en este particular debe avergonzarnos. La legislación española referente a los indios en todas partes era incomparablemente más extensa, más comprensiva, más sistemática y más humanitaria que la de Gran Bretaña, Francia, las colonias y las de Estados Unidos todas juntas. 13 colonias, porque Estados Unidos antes de Estados Unidos se llamaban las 13 colonias. Vamos a ver, dicho todo esto, el punto al que quiero llegar es que aquí ven dos personas que supongo que identifican. Miren, en las sociedades modernas, avanzadas, la responsabilidad es personal. Mi hermano, si pago a alguien en la comunidad de vecinos, la responsabilidad es de mi hermano, mía no es. Igual, si mi hermano resulta que es un santo y va dando de comer a los pobres, me hace un santo. La responsabilidad de las cosas es personal. Los tatarabuelos que estamos aquí, creo que la mayoría somos antepasados en América y no debemos pedir perdón por hechos del pasado que nosotros no hemos participado. Si han participado alguien, son los antepasados de los americanos. Pero si hay alguien que no tiene que pedir perdón, es el rey de España, precisamente. Podrá cometer errores, pero que defender a los a capa y espada del príncipe fueron los reyes de España. O sea que yo me niego a que pida perdón, porque primero, él no responde, todo lo contrario, y segundo, pues que también hubo obras buenas que, en fin, hicieron los antepasados de estos señores que están en América, más que los nuestros. Y ya para conclusión de lo que aquí quiero decir y de los derechos humanos, que no lo digo yo, han visto ustedes autoridades internacionales que lo dicen, en todo esto hay una conclusión, no nos caigamos del guindo. Yo estuve 3 años en un órgano hispanoamericano de diálogo. Detrás de esto siempre hay una lucha política, comercial, intereses económicos. La leyenda negra es un cuento donde hay muchos intereses ocultos y quieren quitar no solo a España, sino quieren quitar la posibilidad de unión entre esos 22 países hispanoamericanos, porque si ustedes le quitan lo hispano, no salen 22 países, salen 50. En Perú salen 3 países, en Chile 3 o 4, en México salen 7. Es decir, si usted quita lo hispano, que es el elemento común denominador de esos 22 países, no salen 22, salen 50, ya se lo digo yo. Y lo que les une es eso. Y aquí es la conclusión de Ramiro de Maeztu, que yo acabo mis charlas. Generalmente en España las falsedades las hemos dejado circular sin tomarnos la molestia de enterarnos. Pero enterarnos es inconsciencia. Y la inconsciencia es una forma de la muerte. La característica de la consciencia es la inquietud, la vigilancia constante, la perenne disposición a la defensa. Ser es defenderse. Y eso creo que es lo que nos toca a los hispanos de todo el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Antes de dar la palabra a vosotros, quería dar unos comentarios, apuntes de lo que has dicho que me han dejado realmente impresionado. Uno de ellos, Loomis, creo que era el que decía el espíritu humanista. Es una base de nuestra hispanización. Es algo realmente para mí increíble cómo nos hemos tragado toda esta historia que nos han contado y no nos hemos defendido de ella. Y cada vez se descubren más información que respalda lo que estoy diciendo. Entonces, ya está bien. Y por eso está esta asociación Héroes de Cavite defendiendo y luchando por promocionar, por informar a la gente
Y el tema de las leyes de India es algo que para mí me deja asombrado. Familia, tengo 7, somos 9, 5 de ellos son abogados, dos de ellos casados con abogadas, sobrinos, todo el mundo. Y todo, como siempre, el derecho romano es punto de partida para enseñar en la universidad, en todo el Occidente y en el mundo, bueno, por lo menos en Occidente. Las leyes de Indias no enseñan, no se enseñan las leyes de Indias. Y ahora recién empiezan a personas como su libro, un libro divulgativo, es un libro que te explica realmente es lo que nos está sucediendo. Es posible que este tema de los derechos humanos ahora recién puede defender y decirlo a capa y espada con claridad. Se empezó con las leyes de Indias, no con la Revolución Francesa. No podría ser. Bueno, empezamos con las preguntas, por favor. ¿Alguno que dar preguntas? Ahí tienen el micrófono. Adelante. Tenemos unos minutos para poder aprovechar a Julio. Sí. Muchas gracias. Me presento, me llamo Jaime Carrasco, soy abogado del Colegio de Abogados de Madrid y venía para plantear una serie de reivindicaciones. La verdad es que me ha desarmado, porque he expuesto tan claro, tan bien, por decirlo de alguna manera, que digo, ahora qué digo yo. Pero bueno, de todas formas, aun a riesgo de que me miren mal, lo tengo asumido. ¿Usted no cree que hablando de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que al final se reflejó en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿usted no cree que nos está olvidando un poquito y que ahora mismo se están pervirtiendo los derechos humanos y estamos andando un poco hacia atrás cuando se hace una distinción legal y formal entre hombre y mujer? Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Entramos en temas de actualidad complicados de hoy. Yo creo que esto de la lucha por los derechos humanos es una constante histórica que tiene altos y bajos, que no están garantizados, que el mundo a veces evoluciona para bien y otras para mal, que por supuesto hay poderes importantes que siempre tienen un interés detrás, un interés, no, a veces no es político, es comercial, es económico, es vender, es conseguir servicios, productos. Yo esto lo vi muy bien, he estado 3 años de directiva de la Organización Iberoamericana de Seguros, lo vi muy bien en estas cosas, ¿no? Lo que usted dice, pero también en cuestiones de la leyenda negra. O sea, la manera, allí hubo un momento en España, pero no porque lo hicieron mejor, es que nos entendíamos muy bien con un hondureño para hacer una ley, una póliza de seguros, para hacer un contrato de navieras. O sea, es que el idioma e incluso la actitud nos es favorable entendernos. Pues había unos intereses detrás y es que había unos intereses franceses, holandeses, ingleses que interesa que España no esté ahí y que los pueblos de Hispanoamérica sean células, sean mindundis y a su gusto y tener gente que se vende por 2 perras gordas y por 2 platos de lentejas, porque somos pigmeos. Cuando el mundo ya estamos viendo o te unes o te... ¿no? Entonces yo creo que a nivel general uno tiene que ver las cosas que pasan ahora y en el pasado quitándose vendas de los ojos y viendo que detrás siempre hay interés. Y contesto con un ejemplo. Yo tengo un amigo que apoyaba estas cosas porque es un gran empresario y tiene un programa de gestión de tráfico marítimo de mercancías, el mejor del mundo. Y él va por América y se va a Colombia, y esto lo he visto yo a otros niveles, y dicen, tienes el mejor programa de gestión de tráfico de mercancías para los puertos, ¿no? Entran barcos, salen barcos, entran cargados, encargados. Y español. Dice, pero no te lo podemos comprar, porque con lo que nos habéis hecho los españoles, a los colombianos tenemos que contratarlo con los holandeses. O sea, figura la leyenda negra, la mala imagen, la mala propaganda te puede perjudicar. Y bueno,
hacemos aquí es modesto y un poco pues para que 600 millones de señores y señoras del mundo pensemos en nosotros mismos y hagamos las cosas juntos para el futuro. Ese es el mensaje que yo quiero lanzar en estos casos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor. Llevo aquí un tiempo. A veces asisto, otras veces no puedo. En fin. Mi pregunta es durante la conferencia, sobre Hernán Cortés y un juicio que tuvo con el rey. Mi pregunta es, ¿por qué fue llevado a juicio? Sí. Bueno, los primeros juicios de residencia que padeció Hernán Cortés tuvo 20 años de juicio de residencia porque Hernán Cortés era un personaje que no debía dejar indiferente a nadie. Tenía gente leal a muerte, que daba todo por él, y gente que lo odiaba. Entre ellos algunos conocidos como de Delgadillo, Matienzo, que eran unos pájaros, y los juicios a Cortés era por trato a los indios, por maltrato a los indios. Hernán Cortés, en un juicio de residencia de Hernán Cortés, había indios que declararon a favor de Cortés, y otros pues no, porque habían sido enemigos y les había castigado con consecuencia. Y luego también por impuestos y por impago de impuestos al rey. Esos fueron los juicios de residencia. Que Hernán Cortés murió con mucho pesar porque él consideraba con razón que había de España glorias militares y unas conquistas superiores a las que pudo hacer Alejandro Magno o Julio César. De hecho, Hernán Cortés, para los personajes de la época, las referencias no eran Messi o Ronaldo, eran Alejandro Magno y Julio César. Y le dieron solo un marquesado, cuando él pensaba que él tendría que ser una persona mucho más reconocida por el rey. Y en definitiva, pues bueno, Hernán Cortés cuenta perfectamente las cosas que hizo por los indios, la protección que hizo a unos indios y el castigo que dio a otros indios. Eso lo cuenta él, o sea, no lo puedo contar yo aquí ahora, pero lo cuenta él. Y ya para acabar con este personaje, y ahora que sale ese tema, es un tema que me interesa mucho, que tienen que tener ustedes en cuenta cuando juzguen el pasado. Las leyes del pasado, y sobre todo en casos de guerra, permitían la pena arbitraria. La pena arbitraria es que usted puede hacer lo que quiera con él. Y lo malo no es guerra. Lo malo no es que te maten, sino cómo te mataban. Pero hasta el siglo XIX, las ordenanzas militares en el siglo XIX, a un señor por alta traición o a un enemigo, podían hacer lo que quisieran con él. Lo que quisieran. Entonces, el mundo antiguo, la violencia, la crueldad estaba en todas partes, todos. Y Hernán Cortés es una figura que merece un análisis profundo porque hizo cosas muy buenas y luego a la hora de castigar y de severidad, pues además se lo cuentan al rey, precisamente en esos juicios de residencia. Le dice al rey, en las cartas de relación, Hernán Cortés escribe unas cartas al rey que están publicadas para explicar todo lo que ha pasado. Y entonces él cuenta que los chacaltecas, que sus aliados de Cempoal le dicen, no se fíe, le están invitando a entrar en la ciudad, no se fíe, le dicen dos semanas. Y él entra en la ciudad de la capital chacalteca y entra y efectivamente encuentra una encerrona y se encuentra los otros, en acción militar totalmente lógica, una encerrona a los españoles. Y entonces sale airoso de esa batalla y ordena cortar las manos a 50 chacaltecas. Lo cuenta él. Claro, si tú solo cuentas, no es que cortaba manos a los indios, sí, con la lógica de la guerra. Y luego los chacaltecas fueron los principales aliados de Hernán Cortés. Vamos, es que sin los chacaltecas Hernán Cortés no tiene nada que hacer en Tenochtitlán. O sea, Hernán Cortés eran fuerzas muy pequeñas, ventaja tecnológica, pero Hernán Cortés iban 400, 500 españoles con 30 caballos. Entonces, bueno, esto es un poco resumen a todo lo que significa Hernán Cortés, que es mucho. ¿Una pregunta más? Sí. Sí. A ver si pueden pasar el micrófono. Sí, no, bueno, no. ¿Otra pregunta?
que soy chico multiusos aquí. No, bueno, muchas gracias en primer lugar por la ponencia. No, yo quería preguntarle si no piensa, antes ha hablado de la gente que se ve en el plato de lentejas, ¿no? Lo que vulgarmente conocemos como cipayos, los cipayos que están en España, en América, en todo eso. Yo me pregunto si no es que tengamos solamente un problema de cipayismo, sino más todavía, es de algo de un veneno ya de disolvente que ya tiene una inercia, ¿no? Y que ya no es, o sea, que es que hay mucha gente que no es que sea cipaya, es que cree, es que milita con verdadero fervor en todo esto, en la hispanofobia, en el cultivo de la leyenda negra, pero de la hispanofobia en general, ¿no? La leyenda negra puede ser un combustible, pero al final lo que hay es complejo, es autoodio, etcétera, ¿no? ¿Cómo se podría combatir eso? A mí se me ocurre que aquí, ahora, hoy en día, es un componente del constructo gigantesco que sería el progresismo, así en general. Pero es que no sé cómo sea. Pero si se le ocurre, ¿cómo se podría combatir eso? Vamos a ver. Hay un refrán que dice que Dios escribe con renglones torcidos. Bueno, primero, el problema ya no es con la hispanidad y con España, es que entre los propios hispanoamericanos, los chilenos y argentinos tienen unas rivalidades, Perú y Ecuador, Panamá, Venezuela y Colombia, o sea, hay unos odios que, en fin, que son tremendos. Eso va, creo, yo soy optimista a medio y largo plazo, porque hay dos fenómenos que van a favorecer nuestro reencuentro, reunificación. Una es la migración. Yo soy totalmente favorable a la inmigración hispanoamericana en España. Primero porque los necesitamos. Esto es un país de viejos. Y los necesitamos. Y yo creo que hay que facilitarles todo lo posible la entrada. Además, nos entendemos rápido. O sea, no solo es el idioma. Nebrija le dijo alguien dijo que la verdadera patria era el idioma. Por eso en algunos sitios se lucha para quitar o poner idiomas. Pero el idioma te favorece mucho el entendimiento, el encuentro y la inmigración. Y luego las redes, YouTube y las redes sociales. Hay mucha gente que en cuanto das 4 datos, pues se quedan alucinados. Y en América es muy significativo. En América, cuando alrededor, ves catedrales que han hecho españoles, cabildos que han hecho españoles, vamos, españoles, los padres de ellos, que, empezando por los que nacieron allí y los que se quedaron allí. Y ven todo a su alrededor y ven lo que tienen y la cultura que tienen, y si tomamos conciencia de eso, en el ámbito internacional, que ya vemos cómo se juegan las partidas, tendremos voz, por lo menos. Fíjate lo que son millones de personas poniéndose de acuerdo en algo, a favor de algo, del transporte marítimo, del transporte aéreo, que digan todos al unísono en los títulos universitarios, que digan 22 países de 600 millones, no, esto lo queremos así. Joder, lo que pasa es que no. Y nuestros representantes, en general, pues son pigmeos políticos, si no lo que tú has dicho, que también lo creo. Una última pregunta, antes para terminar ya. Sí. Espera un momento. Julio, muchísimas gracias por esta magnífica conferencia que nos ha puesto al día de toda la obra gigantesca que hicieron los españoles en América. Te hago una pregunta por lo que se refiere a las leyes de Indias. ¿Hay alguna diferencia de enfoque, de orientación, de contenido entre las leyes que hacen los Habsburgo de un lado y los Borbones de otro lado? Sí, bueno, Luis es un gran experto en materia y autor de muchos libros, o sea que tengo ahí preguntándome una persona de gran autoridad. Sí, hay una gran diferencia porque todo el grueso del sistema normativo nace con los Habsburgo, nace con la primera dinastía que reina en América. Por cierto, estos reyes reinaron en América, fueron reyes de América. En ese sentido, el sistema jurídico con los Borbones se empieza a difuminar, por ejemplo, órganos importantes como son las audiencias reales, el Consejo de Indias, en secretarías, un sistema más centralista, más francés, que es lo que pones en el siglo VIII. Pero yo creo que la razón por las cuales los reyes Habsburgo, en particular, bueno, Isabel, pero en particular Carlos V y Felipe II, vertebran América porque están en el apogeo del encuentro, de la fusión, de la mezcla,
y se encuentran con unas realidades y necesidades que ya los Borbones no se las encuentran, porque eso ya está totalmente vertebrado. Y además figúrense que en América, desde mediados del siglo XVI, por lo menos, más o menos siglo XVI, estas últimas escaramuzas o conflictos que hubo en Perú, en América ha habido 2 siglos y medio de paz. Ningún hecho relevante bélico. Los que había era para defender. Pero en América ha vivido 2 siglos y medio de paz, que es difícil encontrar en el siglo XIX. Y yo creo que esa sería la respuesta a grosso modo. Quería simplemente, para ya finalizar, el libro de Julio Enche no hemos podido traerlo, su editorial al final no ha podido venir para poder hacerlo. Se puede comprar en cualquier librería, yo creo. Perdón, sí, esto está en cualquier librería, lo encargan y lo traen, y hay algunas librerías que no sabría decirle, pero vamos, Corte Inglés, cualquier sitio de esos, Amazon, pueden conseguir. Y quisiera terminar aprovechando que el último persona que ha hecho la pregunta es otro compañero y de la asociación Eres de Cavite y un gran ponente nuestro. Y aprovechando que él ha venido con su permiso, quiero aprovechar lo que ha respondido, porque si bien todo empezó con la reina Isabel, vinieron los Habsburgo y luego los Borbones. Ninguno de ellos, durante 300, 400 años, de lo que es el mestizaje cultural y el mestizaje legal con el que se planteó. No solo eso, lo que hicieron los siguientes 11 reyes fue generar estas leyes que estamos hablando. Es increíble, porque actualmente de un presidente a otro las cosas cambian en blanco y negro, estamos viendo a nivel y en España. Pero no. La Católica, que hizo algo increíble con el tema del mestizaje, y lo ha explicado muy bien Julio, 300 años, 11 reyes, cada uno a su manera, mantuvieron y desarrollaron estas leyes. No, parece increíble, ¿no? Bueno, con eso termino. Muchísimas gracias por haber venido.